Romanos, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios Santo, tú que eres Dios de toda sabiduría, de todo conocimiento, a ti doy honra, gloria, honor y poder, y te suplico que en este día tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de tu palabra, que lo que aprendamos hoy, Señor, sea algo que podamos practicar en nuestro diario vivir. Te ruego por cada una de las personas que estudian esta lección conmigo en este momento, para que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, Señor, para que de esta manera nuestra vida sea solo para tu gloria, tu honra y tu alabanza, y que con nuestra forma de vivir podamos bendecir y ayudar a quienes nos rodean. Señor, en tus manos encomendamos esta lección y pedimos que seas tú quien nos enseñas. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a la lección número 21 de Romanos Inductivo. Hoy vamos a tocar el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 21. Del 1 al 21. Y voy a empezar leyendo los versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Justicia para todo aquel que cree. ¿Cuál fue el anhelo de Pablo por su nación? ¿Cuál fue ese anhelo de Pablo por su nación? El anhelo más profundo de su corazón y el motivo de sus oraciones ha sido que su nación, es decir, el pueblo de Israel, sea salva, aún sabiendo que su vocación y su llamado fue para alcanzar con el evangelio a los gentiles. ¿Se acuerda? Cuando Dios llama a Pablo, le dice a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y le dice que va a llevar el evangelio a muchos lugares, y entre esos al pueblo gentil. Dios no lo llamó al apóstol Pablo para evangelizar a los judíos, sino a todas las demás naciones. Sin embargo, eso no quitaba su gran deseo por su patria. La versión internacional dice: el gran deseo de mi corazón y mi ferviente oración a Dios por los israelitas es que sean salvos. Porque la oración sin anhelo es débil y superficial. Sabe que muchas veces nosotros oramos, pero no hay un profundo deseo porque las cosas pasen. Especialmente cuando hacemos oración por los grupos no alcanzados. Desafortunadamente, no tenemos pasión. El anhelo sin oración es incredulidad. Pero la oración sin anhelo es débil y superficial. ¿Cómo explicaríamos tener celo de Dios, pero sin ciencia? Esto es muy común en nuestros días, sobre todo cuando se trata de debatir o de tratar de encontrar un consenso de lo que nosotros conocemos o llamamos la sana doctrina. Creo que es un cliché más que una realidad, tratar de buscar la sana doctrina. Eso es lo que produce a veces, o la mayoría de las veces, digo yo, produce un celo, pero sin ciencia. No hay ciencia. La ciencia es
conocer exactamente qué, por qué, para qué y de dónde. Y en cuanto a la doctrina, es un poquito complicado esto. Algún día voy a tratar este asunto y espero que usted esté ahí para que me acompañe cuando hablemos de la sana doctrina. De la sana doctrina. Entonces, ¿qué sería esto de tener celo pero sin ciencia? Tener celo de Dios significa tener un entusiasmo a favor de Dios o por sus mandamientos o por el lugar de adoración y todo aquello que se relaciona con Dios. Los israelitas tenían un ferviente deseo de agradar y servir a Dios, pero sin un pleno conocimiento. La palabra que aquí se traduce por ciencia es epignosin o epignosis, que significa discernimiento, pleno conocimiento. Ellos eran muy fervientes en su fe, pero les faltaba más conocimiento de Dios. Se preocupan de Dios, pero en forma mal entendida, dice la versión latinoamericana. ¿Qué significa el fin de la ley? Es Cristo. El propósito de la ley ha sido llevarnos a Cristo. El fin, en griego telos, señala una meta. Es un punto definido. Es propiamente algo que marca un límite. Esto implica una conclusión. Como cuando llega a su fin un acto o una representación teatral o una acción. Eso también implica el resultado de una acción previa. Es decir, que todo cierra para aquel que ha creído en Cristo, porque en Él, en Cristo, el creyente ha sido justificado o declarado justo mediante la fe, para justicia a todo aquel que cree. Pero los israelitas, ¿qué podemos decir? Han ignorado esta justicia y han querido establecer la suya propia. Bueno, eso pasa aún entre nosotros los cristianos hoy en día. Queremos establecer nuestras propias normas y de acuerdo a lo que nosotros creemos. Voy a leer Romanos 10, del 5 al 10. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando pensamos un poquito en este pasaje, podemos llegar a pensar de la siguiente manera: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo. ¿Qué significa realmente esta parte de este pasaje que acabamos de leer? Para empezar, debemos saber que Pablo está citando Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 y 12, que dice: porque el mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos?
ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos. Un comentario de la Compañía de Jesús dice, escucha este comentario de la Compañía de Jesús: la justicia de la fe se dirige al hombre y le muestra que para obtenerla no hay que hacer nada imposible, como subir al cielo para hacer bajar a Cristo, eso como Dios encarnado, ¿no? O bajar al abismo para sacarlo entre los muertos como principio de vida nueva. Esto ya está realizado. El Hijo de Dios se encarnó y resucitó por Cristo, y en Cristo la salvación está a nuestro alcance. La palabra de fe, la justicia que hace que de la fe surge una autocensura de no pensar en determinada manera, de no decir en nuestro corazón, de no hacer preguntas que arrojen dudas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón. Siempre ocurre lo mismo en cuestiones de fe. Siempre. Si queremos ver la realización de milagros y grandes obras, ¿cierto? Si queremos ver esos milagros, esas grandes obras, debemos decir que no debemos decir, porque ese es nuestro cuestionamiento siempre, y creemos que no es posible. Si nosotros creemos que es posible, va a suceder. Si no creemos que es posible, no va a suceder. Entonces no debemos decir que es imposible, no debemos preguntar quién lo hará, sino simplemente pronunciar las palabras de fe y confianza. No es difícil, no está lejos, no debemos hacer bajar a Cristo, no debemos ver cómo Él resucita entre los muertos. Simplemente debemos creer y pronunciar las palabras de fe. Señor Jesucristo nos dijo que el asunto es que nosotros no creemos lo que el Señor dijo, pero Él dijo, si le decimos a este monte que se pase al mar, ese monte va a pasar al mar. Pero yo quiero que usted se imagine por un momento si usted sería capaz de orar por un monte que se pase al mar. Quizás por racionalizar y todo eso no suceden las cosas. Yo leí, hasta donde sea cierto no lo sé, pero yo lo leí en una revista que se supone que es una revista seria cristiana. Un pastor tiene un templo, pero el templo quedó construido cerca de una montañita, no era una gran montaña, pero había una montaña allí, y necesitaban ampliar ciertas partes del templo, no sé si era el parqueadero o construir nuevos salones, algo así. Entonces en el domingo le dijo a los hermanos de la iglesia, bueno, la Biblia dice que si nosotros oramos que este monte se traslade al mar, el monte se va a trasladar al mar. Vamos a hacer una oración de fe para que esa montaña sea quitada de allí. Y orar un domingo en la tarde en el culto, oraron para que la montaña se quitara. Al otro día, no al día lunes, porque el día lunes el pastor generalmente no va a la iglesia, al templo, pero el martes, cuando el pastor llegó a la oficina allá en el templo, había unos carros allí, había gente, y él se bajó de su auto y le preguntó a su secretaria qué está pasando. Y ella le dijo, es que estos señores vienen a proponerle un negocio a la iglesia. Entonces él los hace pasar a su oficina y les dice, ¿en qué puedo servirles? Ellos le dicen, mire, es que nosotros necesitamos hacer un relleno en un terreno y queremos saber si usted nos pudiera vender esa tierra que usted tiene allí, y nosotros nos la llevamos y le pagamos para que usted pueda invertir el dinero en lo que quiera. Nosotros necesitamos la tierra para hacer el relleno. El pastor hizo el negocio y listo, ya se iban a llevar la montaña. Quizás muchos esperaban que milagrosamente la montaña se desapareciera y apareciera en el mar, pero mire cómo Dios actuó.
trajo una compañía que necesitaba esa tierra y se llevaron la tierra. El monte desapareció, pudieron ampliar la iglesia, el templo, lo que iban a hacer por una oración de fe. Yo sé que esto parece traído de los cabellos, pero yo lo leí en una revista cristiana, no doy fe que sea completamente cierto, pero bueno. ¿En dónde está nuestro poder para cumplir la palabra de Dios? En Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En estas pocas palabras está toda la esencia de la fe y la salvación. Esto es grande. A mí me parece que esto es grande cuando miramos este texto de Deuteronomio de esta manera. Aquí está toda la esencia de la fe y la salvación. Aquí está el resumen de toda la teología cristiana y la clave para comprender ese misterio de la redención. La palabra de Dios se concreta en la boca y en el corazón. La palabra en la boca es confesión. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora, no es solo decir Jesús es el Señor, sino confesar. Confesar, que es homologueo, es confesar, admitir, reconocer, declarar, decir abiertamente. En definitiva, es creer de todo corazón que Él es el dueño absoluto y gobernador de todo y decirlo con convicción. Con convicción. Y en segundo lugar, creer con el corazón en la resurrección de Jesucristo. Y crees de corazón que Dios le resucitó de la muerte, te salvarás, dice la Nueva Biblia Española. ¿Ah? Esto es lo que dice la Nueva Biblia Española. Voy a leer ahora Romanos 10, 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Muy bien, entonces aquí vamos con nuestro cuestionario para esta parte. Aquí está citado Joel 2, 28 al 32, que es el mismo texto utilizado por el apóstol Pedro, pero aplicado en otra situación. ¿Cuál? El apóstol Pedro utilizó el texto de Joel. Él utiliza a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, y lo utiliza en Hechos 2. ¿Se acuerda? Hechos 2, del 17 al 21, para explicar ellos que ellos en ese momento no estaban borrachos, sino que estaban experimentando el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. En cambio, Pablo transcribe solo una frase después de el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? En Joel dice, el que invocare el nombre de Jehová será salvo. De modo que al decir Jesucristo es el Señor, se deduce que Jesucristo es Jehová. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y no nos queda otra alternativa, ya que la pronunciación de Jehová o Yahvé se ha perdido. ¿Cómo van a invocar un nombre que no saben? Un nombre que la gente no sabe cómo se pronuncia. ¿No le parece a usted maravilloso esto? Porque quedó el nombre de Jesucristo como Señor, para que invocando su nombre todos sean salvos. Todos sean salvos. Pero aquí viene un cuestionamiento
bien serio y hay que poner toda la atención posible. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Invocar es llamar, es apellidar, apelar. Según el significado de la palabra en griego, se emplea esta palabra también para pedir ayuda o auxilio. Es el llamado de un nombre. Y nombre, o noma, significa título, persona, autoridad, poder, categoría, posición. Podríamos decir, ampliando la palabra nombre, que, primero, todo el que invoque el título del Señor será salvo. Segundo, todo el que invoque la persona del Señor será salvo. Tercero, todo el que invoque la autoridad del Señor será salvo. Y cuarto, todo el que invoque la posición del Señor será salvo. Yo leí por los años 70 un libro que se llama Jesucristo el Señor, escrito por Jorge Imitian. Les recomiendo, si usted lo puede buscar y lo puede encontrar. Yo tengo una página en un lugar donde se hospedan archivos que se llama archive.org. Si usted entra allí lo va a encontrar. Entre archive.org, busca mi nombre, Víctor Manuel Buitrago Cruz, y ahí usted va a encontrar el libro Jesucristo el Señor y lo puede leer allí, porque no es fácil encontrarlo hoy, se lo advierto. Entonces allí usted lo va a encontrar. Ese libro muestra la grandeza de conocer y vivir bajo el señorío de Cristo Jesús. Entonces eso es bien importante para que usted lo sepa, y ojalá pueda leer el libro de Jorge Imitian, Jesucristo es el Señor. Muy bien, ahora voy a leer Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí viene una parte en la cual yo me podría detener horas, porque es esa parte de las misiones y cómo es el cumplimiento de las misiones y cómo la iglesia ha descuidado las misiones. No me voy a detener en eso, pero ahí hay mucho de qué hablar sobre la parte de las misiones. Entonces seguimos aquí. Se mencionan 4 grandes dificultades para invocar el nombre del Señor. Si no se invoca el nombre del Señor, no se es salvo. Así que vamos a mirar estas 4 dificultades. La primera dificultad: nadie puede pedir ayuda si no cree. Dice Pablo, ¿cómo invocarán al Señor sin antes haber creído en Él? La segunda dificultad: nadie puede creer en alguien del cual jamás oyó hablar. Dice Pablo, ¿y cómo creerán si nada oyeron de Él? Tercero, nadie puede recibir una información si no existe un informante. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vemos entonces que hay ausencia de fe por falta de comunicación, y hay ausencia de comunicación por falta de comunicadores. La invocación nace de la fe, y la fe por oír la palabra de Dios, y el oír, escuche, el oír se produce porque alguien está predicando. Esto también podemos ponerlo de la siguiente manera: Dios quiere que todos sean salvos en la ciudad, pero ¿cómo podrán ser salvos si no creen en el Evangelio? ¿Y cómo creerán en el Evangelio si no se les predica con claridad? ¿Y cómo entenderán con claridad si no hay quien les explique? Esto nos lleva
a la cuarta dificultad. Nadie puede predicar si Dios no lo envía. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En esto el Señor Jesucristo fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él no les pidió que ellos buscaran, motivaran, convencieran o enviaran a la gente para predicar o ser obreros de la mies. Les dijo que oraran al Padre para que Él, Dios Padre, los envíe. Porque los que predican por su cuenta sin ser enviados por Dios no dejan sino vidas vacías a su paso. ¿Qué es lo que pasa en muchos lugares hoy en día? Dejan solamente malestares, pero aquellos que son enviados, su entrada es hermosa, como dice la versión popular. ¿Cómo dice la versión popular? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Que en realidad es una cita de Isaías 52:7. Cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Muy bien, entramos a la parte de la memorización de la Escritura y hoy vamos a tratar de memorizar Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Como siempre, el texto de hoy es un texto desafiante para las misiones, para nuestra responsabilidad de la predicación del Evangelio. Más que dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 21 de Romanos. Deseo que Dios le bendiga en gran manera y que podamos seguir en nuestro estudio. Bendiciones. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.